Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Estamos en el segmento Jesús y la verdad presente. y este segmento sabemos que va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Eso es así. No se olviden, hermanos y amigos que se encuentran con nosotros siempre semana tras semana, que no se olviden dándole share, dándole like y también lo que se llama suscribiéndose al segmento para que puedan escuchar y ver estos temas que se están presentando semana tras semana. Y que mejor entonces comenzar con una oración. Eso es así, correcto. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, te agradecemos, oh Dios, por tocar nuestros corazones. Te pedimos que obres en nuestra vida, Señor, con poder, que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien transforme nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, y quédate con nosotros en nombre de Jesús. Amén. Esta noche estamos hablando sobre un tema que está ahora mismo sucediendo y es la situación que pasa en Israel. ¿Cuál es el título? Y el título viene siendo Orar por la paz en medio de la guerra con Irán. Sucede que mientras los ataques aéreos entre Israel e Irán alcanzan su punto más críticos, imágenes y testimonios están conmoviendo al mundo. Grupos de cristianos en Israel se refugian en túneles y búnkeres, cantando alabanza y declarando el amor de Dios sobre la nación. Israel bombardeó instalaciones de energía en el sur de Irán, mientras Teherán respondió lanzando cientos de misiles y drones sobre ciudades como Tel Aviv, Haifa y Rehoboth. Las cifras oficiales reportan a menos 24 muertos y más de 500 heridos en Israel, incluyendo mujeres y niños. Y en Teherán, un ataque letal dejó a 60 muertos y la mitad de ellos eran menores de edad. En medio de la devastación, la fe se hace visible. Videos compartidos por periodistas muestran a cristianos cantando y orando en refugios subterráneos, buscando fortaleza y esperanza en Dios. Testigos relatan que mientras caían bombas, el pueblo de Dios no dejó de orar, recordando que la verdadera seguridad viene del Señor y no de las circunstancias externas. La comunidad cristiana internacional se ha movilizado en oración por Israel, Irán y toda la región. Dice que ministerios como Chosen People Ministry han llamado a interceder por la paz, la protección de los inocentes y la conversión de corazones, pidiendo que la luz de Cristo brille aún en medio de la oscuridad de la guerra. El clamor por la paz se extiende más allá de las fronteras. Líderes mundiales han pedido calma y diálogo, mientras que en Irán algunos ciudadanos expresan esperanza de que el conflicto lleve a cambios profundos en el régimen, ya que llevan 46 años en el poder actual. Otros, sin embargo, celebran la muerte de líderes iraníes, mostrando la complejidad de las emociones en ambos lados del conflicto. Los cristianos en Israel, al adorar a Jesús en medio de los bombardeos, dan testimonio de una fe que trasciende el miedo y la incertidumbre, porque hay que estar ahí en la situación para Exacto, vamos a conocer eso. Su ejemplo inspira a la iglesia global a mantenerse firme en la oración, confiando en que Dios puede obrar milagros y transformar incluso los escenarios más difíciles. La guerra entre Israel e Irán ha dejado cicatrices profundas, pero también ha revelado la fortaleza espiritual de quienes, aún bajo fuego, eligen alabar y confiar en Dios. La esperanza no se apaga cuando el pueblo de Dios se une en adoración, intercesión y servicio a los más necesitados. Así que quienes nos están sintonizando ahora, estamos hablando de la guerra actual en estos momentos de la historia, que es Israel versus Irán. Y cómo dan testimonio los cristianos reuniéndose en diferentes lugares para alabar el nombre de Dios y pedir intercesión. Así que eso nos hace preguntarnos, ¿qué poderosa o cuán poderosa es la oración? Según Santiago 5:16, nos dice que la Biblia enseña que la oración de justo es poderosa y eficaz. También hay una cita que dice que Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. Quiere decir que cuando vamos con oración, con este sentir de humildad, pidiendo, clamando la intercesión de Dios, Dios nos escucha. Así de poderosa es la oración. Es como una comunicación directa
en el más allá. Pero aunque pensemos que Dios está así bien distante, mira, a través de la oración está a nuestro lado. Así es. Él sabe, Él conoce nuestro sentir, pero es a través de la oración que vemos nuestra necesidad de Él, nuestro anhelo. ¿Ves? Porque a veces la gente dice, pero si ya Dios es Dios y sabe lo que yo siento, ¿para qué yo se lo tengo que decir? A Dios quiere que le importunemos con nuestras situaciones. Y que tengamos esa unidad con su presencia. Hay otra pregunta, y es, ¿qué ocurre? Mira, al descuidar la oración. Vamos, ¿tú me puedes decir? Pues dice, las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Sigue diciendo que las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado, y todo porque no se valen del privilegio que Dios le ha concedido de la bendita oración. Así que, ojo, no podemos descuidar la oración. Y estamos analizando este panorama en el contexto de la oración, porque ante la crisis, ¿qué vamos a hacer? No es orar, no es clamar la presencia de Dios, adorarle. Porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Sabe? Nuestra dependencia tiene que valerse del Altísimo. Y por eso es tan importante de nosotros entender, porque una tentación puede ser falta de fe. Una tentación puede ser miedo, y muchas cosas más que pueden, en esta situación de guerra, puede darse. Y nosotros más que nunca tenemos que entonces orar. Así que no podemos descuidar. En estos momentos, ¿sabes lo que se está diciendo básicamente? Si hay un momento que debemos estar gimiendo y orando, es esta época. Esta es la época. Porque no solamente es en este lugar que está surgiendo esto. Eso para nosotros, pues ya todo el mundo sabe. El mundo entero sabe lo que surgió y está surgiendo. Pero también hay otros países donde también tienen su problemita también. Claro. Y ahí, eso, la oración hace falta para todos los otros países que también tienen este tipo de problemas también, porque hay guerra en otros lados también. Mira, y a veces pensamos, no, eso es lejos, pero es que por esa gente Dios murió. Somos todos parte de la humanidad y su creación, así que debe dolernos esas cosas que pasan en otros lugares. Otra pregunta. ¿Qué necesitamos para que nuestra oración sea escuchada? Mira qué interesante. ¿Acaso habrá ciertas cosas que deben suceder para que Dios nos escuche? Bueno, en la Biblia, Isaías 44:3 nos dice que sintamos necesidad de su ayuda. Él nos ha hecho esta promesa, porque derramaré aguas sobre la tierra sedienta y corrientes sobre el sequedad. También sigue diciendo que en la cita, que los que tienen hambre y sed de justicia, los que suspiran por Dios, pueden estar seguros de que serán hartos. Así, el corazón debe estar abierto a la influencia del Espíritu. De otra manera, no puedes recibir las bendiciones de Dios. Ok, recapitulando. ¿Qué necesitamos para que nuestra oración sea escuchada? Mencionamos 3 cosas. Número 1, necesidad de la ayuda de Dios. Eso es número 1, sí. Número 2, tener hambre y sed de justicia. Y número 3, estar abierto a la influencia del Espíritu. 3 cosas importantes y básicas para tú decir, el Señor va a escuchar mi oración porque yo le estoy orando como lo más íntimo de mi corazón, sabiendo que yo lo necesito. Y también otra cosa importante, no tan solo saber la necesidad que tenemos de Él, sino que estar prestos a que sea su voluntad la que obre en nuestra vida. No es lo que yo quiero, es su voluntad, porque le estamos pidiendo intercesión, así que a su voluntad. ¿Cómo adorar en la adversidad? Pues dice en Salmos 50:23, el que ofrece sacrificio de alabanza me glorificará. Y también en Isaías 51:3 dice, presentémonos pues con gozo reverente delante de nuestro Creador con acciones de gracia y voz de melodía. Le tenemos que aplaudir a toda esa gente que está en medio de un caos. De un caos. O sea, se reúnen y no es para contraatacar. Están orando. Es para hincar sus rodillas, orar y pedir la intercesión, la dirección y la protección de Dios de los cielos. Qué importante. Esto nos enseña a nosotros un ejemplo de cómo actuar en una situación así. ¿Qué vamos a hacer? No podemos desesperarnos. Pero si Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores, bajo sus alas estamos seguros.
y confiando en que Él está al control de todas las cosas. Eso es así. En conclusión, el llamado es a interceder por los líderes de ambas naciones, por los inocentes atrapados en el conflicto y por la caída de toda estructura de odio y violencia. que la paz y la justicia de Dios prevalezcan sobre la guerra y que la luz de Cristo brille en cada túnel, búnker y corazón que clama por salvación. Oremos por la paz de Jerusalén y por todos los que sufren. En tiempos de guerra, la fe cristiana proclama que solo Cristo puede traer verdadera reconciliación y esperanza duradera, incluso cuando la violencia parece no tener fin. Dios está a las puertas. Esto es una evidencia más de que habrán guerra y rumores de guerra pronto para ver venir al Rey de Reyes. Así que, Maranata, Cristo viene. Que de tal manera al mundo Dios amó, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo en pecado, mas para que todo el que crea mas tenga vida eterna. Porque de tal manera al mundo Dios amó, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está en condenación. Esta creyó en el nombre del único Hijo de Dios, del Hijo de Dios. La condenación de este mundo que prefieren las obras de tinieblas, mas el que viene a Jesús la verdad, sus obras en Dios son manifiestas. Porque de tal manera al mundo Dios amó, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna, no se pierda, mas tenga vida eterna, no se pierda, mas tenga vida eterna. Un saludo a cada uno de ustedes que nos están sintonizando en lo que es esta nueva serie del Santuario. En el estudio pasado, nosotros vimos un punto bien importante y es el Santuario como revelación especial. Vimos la vez pasada o en el estudio pasado cómo Dios nos mostraba su amor a través del surgimiento de querer morar con nosotros a través de lo que es el santuario terrenal. También vimos la ayuda visual de los sacrificios que se realizaban en el santuario, ya que cada uno de estos muebles simbolizaban y prefiguraban a Cristo y a su evangelio. Y también vimos cómo el enemigo quiere eliminar esta verdad para que el ser humano no conozca, dato importante, el tiempo de preparación ni lo que Dios quiere hacer por la raza caída. Así que es importante que ustedes nos sigan a través de esta serie, porque cada serie
cada tema es importante para nosotros entender esta verdad para este tiempo que estamos viviendo. Así que, ¿por qué entonces no comenzar con una oración para que Dios dirija este estudio? Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, te agradecemos, oh Dios, por tocar nuestros corazones para venir ante tu presencia. Te pedimos, oh Dios, humildemente que puedas ungir mis labios con carbón encendido para poder proclamar tu verdad, para poder entender tu mensaje, Señor, y para ser pueblo escogido y santo para llevar tu verdad y para poder prepararnos para tu encuentro. Guíanos. Quédate con nosotros, ayúdanos a no tener ningún distractor y que puedas perdonar, Señor, nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Como parte introductoria del tema de hoy, que se titula El Santuario, estamos en la introducción de esta serie. Podemos comenzar diciendo que Dios ordenó construir un santuario para dar a su pueblo una lección objetiva de unas verdades espirituales y unas verdades eternas que Él quería enseñar. Estas lecciones no tan solo iban a influenciar al pueblo de Israel, sino que iba a cambiar el enfoque de la vida de este pueblo, a fin de que los israelitas pudieran ser una bendición y no tan solo para su pueblo, sino una bendición para todas las naciones en cercanía y a través del mundo, y para que también pudieran conocer el nombre de Dios en toda la tierra, como se menciona en Éxodos 9:16, y vamos a leerlo. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado ¿en dónde? En toda la tierra. Así que lo que Dios quería era que el pueblo de Israel fuera precursor de una verdad, precursor de su nombre, de su ley, y que a través de este pueblo elegido por Dios, todas las naciones de la tierra pudiesen ser bendecidas. Vamos ahora entonces a desarrollar este tema. Como dato curioso, podríamos decir que la palabra santuario aparece unas 144 veces en la Biblia. Y esta palabra lo que quiere expresar es la idea de un lugar santo, un lugar sagrado y morada del santo. Esta palabra santuario en hebreo deriva de la raíz kadash. Y nos podemos preguntar qué significa. Pues lo que significa es poner aparte o separado para un uso sagrado. Relacionado a esta palabra, tenemos otra palabra que se llama kodesh, que significa santo. Representa la majestad de lo divino. Vemos cómo se menciona esta palabra en el original, y esta vez es en la historia de la creación, y vamos a leer entonces lo que dice Génesis 2:3. Dice así: Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Así que vemos aquí cómo la palabra santificó usa para la terminología de lo que es el día sábado como motivo de un día santo, ¿ok? Separado, es para uso sagrado. Vamos entonces a contestarnos la siguiente pregunta: ¿qué es el santuario? Y esta vez quiero leerle un pedacito de la cita que aparece en el libro de Cristo en su santuario. Y vamos a la parte de arriba que dice: las escrituras responden con claridad a la pregunta: ¿qué es el santuario? La palabra santuario, tal cual la usa la Biblia, se refiere en primer lugar al tabernáculo que construyó Moisés como una copia de las cosas celestiales. Así que nos queda claro que en esta cita hay ¿cuántos santuarios? Hay 2 santuarios. La copia que Dios
le reveló a Moisés para que hiciera en comparación con la que le estaba mostrando en el cielo. La orden que recibió Moisés, nosotros la podemos encontrar en Éxodos 25:8. Vamos entonces a leerlo. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Esto le estaba diciendo Dios a quién, a Moisés. La orden que recibió Moisés, que lo acabamos de leer en Éxodo 25:8, contiene la palabra habitar, derivado de morar, podríamos decir también tabernacular, proveniente de la palabra chacán del original. Así que vamos a seguir viendo cómo, de forma o dato histórico, cómo en el lenguaje original estas palabras se asocian y cómo a través de estos versículos de la Biblia podemos entender mejor lo que les quiero decir. En este texto, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, Éxodo 25:8, se revela la intención de Dios de morar en medio de su pueblo. Así que nos enseña a través de este versículo que Dios está trabajando de una manera especial con su pueblo. Es un Dios personal. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vemos cómo Dios se presenta a Moisés como Yahvé, yo soy, Dios personal, el que hizo un pacto con su pueblo, el que a través de las generaciones ha pactado con ellos. Hay que recalcar que todo este asunto envuelve una verdad superior, la verdad de que Dios quiere morar en el templo del alma humana. Y vamos a citar lo que dice 1 Corintios 3:16-17, que tiene que ver con lo que les quiero mostrar. Y vamos a leer. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Maravilloso. Aquí vemos claramente cómo a través de lo que es el santuario celestial se hace el modelo terrenal para nosotros a través de simbología entender el ministerio de Jesús, pero cómo Dios puede morar en donde, en nuestro corazón, porque fuimos hechos para adorar. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Cuando Dios mora en nosotros, nosotros reflejamos su carácter. Qué importante nosotros entender este punto, que es a donde Dios quiere llegar, a morar en nosotros. Es importante que entendamos que Él quiere llenar nuestro corazón, nuestro cuerpo, que es su templo, con la gloria del Espíritu Santo. Entonces, es asombroso cómo nosotros le servimos a este Dios que quiere tener una cercanía, porque al punto de morar en nuestro cuerpo, es porque es un Dios que se interesa, es un Dios que está presente, es un Dios que está dando todo para rescatar a la raza humana. Con el propósito de hace casi 6,000 años atrás, que nos creó a su imagen y a su semejanza. Volviendo a hablar de esta palabra, chacán, que es del verbo habitar, existe otro vocablo hebreo relacionado a esta palabra, y esta vez es el vocablo que lo hemos escuchado antes, que es Shekinah, la Shekinah, refiriéndose a la cercanía solemne de la presencia de Dios entre su pueblo. Y eso se veía, ¿sabe? Todas estas tribus, los sacerdotes, Moisés, Aarón, veían cuando la presencia de la gloria de Dios era visible a través de lo que es este significado, esta palabra, Shekinah, que era la presencia de la gloria de Dios. Siguiendo esta línea, podemos mencionar entonces
lo que menciona Juan 1:14. En Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Nuevamente, en este texto se menciona la palabra, y esta vez la palabra se refiere al Verbo de que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Quiere decir que el santuario revela la obra redentora de ese Verbo hecho carnes. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de la obra de redención de Jesús. ¿Ok? Bueno, vamos entonces, ya entendimos, en resumen podemos decir que ya conocemos que el modelo que Moisés realizó fue en base al que Dios le mostró. También, ¿por qué? Porque es al hecho de que Dios quería habitar en medio de su pueblo. Y que esta verdad nos llevó a nosotros a entender una verdad superior, y es al hecho de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Dios quiere morar en nosotros. Y qué importancia nosotros ver esta relación de la cercanía de Dios con su pueblo. Entonces, ahora vamos a aprender un poquito más de la parte, un poco, podríamos decir, física, del concepto físico de lo que es el santuario terrenal. Y quiero que ustedes puedan observar esta foto que se está presentando para que puedan entender mientras yo vaya haciendo las descripciones y podamos entonces tener visualmente una idea más clara de cómo el pueblo de Israel se organizaba, porque Dios es un Dios de orden, y la manera en que se llevaba a cabo toda esta simbología, todos estos sacrificios, pues también se hacía de una manera ordenada. Es importante entonces yo poder explicarle el diagrama para que me puedan seguir. Empezamos entonces a decir que el tabernáculo era el centro en torno de la cual se encontraban las 12 tribus de Israel. Había ciertas tribus localizadas al norte, lo que era el sur, lo que era el este y el oeste. Y cada agrupación de esas tribus, que eran en grupos de 3, eran representadas con una bandera, y esta bandera tenía una simbología que nos ayuda a entender las cualidades de cada una de estas tribus. Es importante, esto me hace recordar que en la Nueva Jerusalén existen 12 puertas, y que cada puerta, refiriéndose o en simbología, podríamos decir también, de lo que son las 12 tribus de Israel. Pero ese tema sería para más adelante. Vamos entonces a mencionar estas tribus. ¿Cuáles era la división entre las tribus? El diagrama nos puede ayudar, pero se encontraban Moisés, Aarón y los sacerdotes, y eran estos quienes se ocupaban de llevar el arca del pacto. Nos encontramos en lo que es la parte este, que está representada con la bandera del león. Aquí se encontraba lo que era la tribu de Judá, le acompañaba la tribu de Isaacar y también le acompañaba la tribu de Zabulón. ¿Qué significaba la bandera del león? Pues la bandera del león significaba justicia. Y como aparece en Apocalipsis 5:5, que ahí les voy a dar la tarea para que ustedes lo puedan buscar, pues habla de las cualidades, o más bien de la descripción de el león de la tribu de Judá, refiriéndose a las descripciones de Jesús por lo que hacía por su pueblo. Seguimos
esta vez mencionando a los meraritas. Estos pertenecían a la tribu de Leví, pero eran quienes estaban encargados de llevar las tablas del tabernáculo. Así también podemos mencionar a los gersonitas, que también pertenecían a la tribu de Leví, pero estos estaban encargados de llevar todo lo relacionado a las cortinas del tabernáculo. A continuación se encontraban la tribu de Rubén, la tribu de Simeón y la tribu de Gad. Estas tres tribus se situaban al lado sur del tabernáculo y llevaban una bandera, y el símbolo de la bandera era el símbolo de hombre. Y estas descripciones las podemos encontrar en Lucas, y tal vez nos estamos preguntando qué significa el hombre. Pues significa las cualidades de Jesús como hijo de hombre, que el significado en sí se refiere o se apunta a la razón. Seguimos con los coatitas. ¿Quiénes eran los coatitas? Pues también pertenecían a la tribu de Leví, y estos estaban encargados de llevar los muebles del santuario. ¿Ok? ¿A qué se referían los muebles? Vamos a mencionarlo. Pues nosotros tenemos lo que era el lavacro, tenemos lo que era el área del altar de sacrificios, tenemos lo que era el altar de incienso, la mesa de los panes, tenemos el candelabro y tenemos el arca del pacto. Así que cada uno de estos muebles, que en sí eran uno en el lugar santísimo, eran 3 en el lugar santo y 2 en el atrio. Pues cada uno de estos muebles, los coatitas eran los que estaban encargados de llevarlos a ellos. Y como dato podríamos decirlo que ellos, cada uno de estos muebles los sujetaban. Cuando nosotros leemos el libro de Éxodo, vemos ahí las descripciones detalladas de cómo ellos le hacían unos sujetadores para poder pasar por ahí unos tubos y poder movilizar estos muebles sagrados. Seguimos mencionando las otras 3 tribus. Estas se encontraban en el lado oeste del tabernáculo, que eran las tribus de Efraín, las tribus de Manasés y la tribu de Benjamín. Estas 3 tribus eran representadas con la bandera del buey. El buey refiriéndose al significado de que Jesús lleva las cargas de la raza humana. Y esta descripción nosotros la podemos encontrar en lo que es el libro de Marcos. El buey, la cualidad que se resalta aquí es la cualidad de la fuerza. Por último, tenemos las otras 3 tribus que se situaban al lado norte, que eran las tribus de Dan, las tribus de Aser y las tribus de Neftalí. Estas 3 tribus llevaban la bandera representativa con el águila, y el águila se refería a Jesús como ser omnisciente, como ser omnipresente, y estas descripciones las encontramos en el libro de Juan. Aquí la cualidad que quiere resaltar es la sabiduría de nuestro Dios. Ahora bien, cuando nosotros analizamos cómo está situado el santuario, ven que la forma en que ellos hacían, ¿verdad?, este sacrificio era en contra de la dirección de donde sale el sol, para que se entendiera que no adoraban como hacían los paganos al sol. ¿Cómo se situaba el santuario? Eso puede ser otra pregunta que tal vez nos podamos preguntar. Y esta vez quiero también puedan observar la foto que aparece ahora en pantalla. En esta foto, prácticamente lo que vemos ahí es un diagrama del atrio y del tabernáculo
mostrando la proporción y la distribución de cada uno de los accesorios del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque se dividía en estas tres secciones. Y mira qué importante lo que les voy a mencionar ahora, que tal vez desconocíamos de eso tan importante. En la foto se aprecia cómo el lugar santísimo, mientras yo vaya haciendo estas descripciones, es importante que esté bien pendiente al diagrama para que me puedan entender, ¿ok? Pues en esta foto, como está diciendo, el lugar santísimo está situado, ¿ok?, ocupando el arca. Mira qué interesante, exactamente el centro de la mitad del occidente del atrio. Ven cómo las líneas convergen y justamente dan ahí, encima del arca del pacto. Y también vemos que el altar de sacrificio estaba exactamente en el centro de la mitad oriental del atrio. Así que en definidas cuentas podemos ver la exactitud del modelo en cuanto a la construcción de este tabernáculo. ¿Qué importancia tienen las distintas secciones en el santuario? Y vamos a leer esta próxima cita. Mira qué interesante. Esta cita aparece aquí en Patriarcas y Profetas y dice: como el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones, ocupando cada una un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial. Asimismo, el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual, y a cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo. ¿De qué yo estoy hablando? Pues miren, la parte de lo que era el lugar santísimo, que ahí era el servicio anual, y lo que era la parte del lugar santo, que aquí era el servicio diario. Y cada uno de ellos, que eso lo vamos a poder estudiar más adelante, tenía una parte importante, lo que era la preparación de las vidas del pueblo de Israel en cuanto a la comunión y obediencia que tenían con su Creador. Vamos a seguir entonces a contestar qué enseñaba el santuario. Así que ya vimos la importancia de que cada una de estas partes tiene algo importante en lo que es el ministerio. Y ahora vamos a ver en esta próxima cita por qué es tan importante nosotros ver qué el santuario nos quiere enseñar. Y leo: sin embargo, las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectúa en favor de la redención del hombre, mirad qué importante, dice que se debían enseñar mediante el santuario terrenal y sus servicios. Quiere decir que ahora mismo la obra que se hace en el cielo para que el humano pudiera entender a través de estas simbologías, ritos que se llevan a cabo, era a través del santuario terrenal. Así que miren la importancia de nosotros entender, estudiar estos temas y entenderlos. Esto nos hace entonces contestar una pregunta que es: ¿cómo podemos diferenciar la mención bíblica de ambos santuarios? Y para eso les incluí una tablita que pueden observar. Ahora mismo esta tabla que tiene estas descripciones específicas nos facilita a nosotros entender, espérate, cuando la mencionan de esta manera, se refiere al santuario terrenal, y se mencionan con estas descripciones, se refiere al santuario celestial. Y nos ayuda los textos bíblicos que tienen cada una de estas menciones. Empezamos. ¿Cómo se nombra bíblicamente cuando se menciona el santuario terrenal? Y miren, no voy a estar citando cada uno de los versículos, pero sí voy a mencionar entonces de manera general cómo es que se nombra. Cuando nos referimos al santuario terrenal, podemos ver que se utiliza la palabra santuario, santuario mundano, primer tabernáculo, figura de aquel tiempo presente, figura de las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque ya yo le mencioné que es
el modelo que surge a partir del que está en el cielo. Sombra de los bienes venideros, santuario hecho de mano y figura del verdadero. Cada una de estas menciones se refiere al santuario terrenal, que es el modelo que se efectúa a partir del que está en el cielo. Ahora, ¿cómo entonces podemos mencionar este segundo, o más bien este santuario que está en el cielo, como la Biblia lo menciona, para saber nosotros diferenciar? Pues este santuario que está en el cielo, cuando se habla de él, las palabras que se utilizan para mencionarlo es tu morada, el templo de su santidad, la morada de su asiento, morada de tu santidad, la morada de su santidad, la casa de mi Padre. También se menciona santuario, hay que ver el contexto, verdadero tabernáculo que el Señor asentó y el templo de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos se refiere a la morada. Ahora mismo quien está ahí efectuando toda la obra redentora del ser humano es Dios, y ahí es que está en el santuario celestial. Jesús está intercediendo por nosotros. Así que esto nos hace preguntarnos, o más bien esto nos lleva a la siguiente conclusión. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Número 1. Lo que hemos visto hasta ahora es el significado de la palabra santuario, que ya vimos que era santuario como un uso santo, como algo apartado. También vimos que el aprendizaje sobre cuál era el propósito de Dios de crear este santuario y cómo a través de todo lo que se practicaba allí, quería guiar a un pueblo para que fuera un pueblo que él pudiera bendecir también a las naciones que estaban en cercanía de ellos. En otras palabras, utilizar al pueblo de Israel para bendición de la raza humana. Tercero, ya vimos la mención bíblicamente que se mencionan 2 tabernáculos, y es el tabernáculo terrenal como modelo del tabernáculo celestial. Y la importancia de que entendamos cómo esto nos ayuda a entender cómo Dios quiere morar en el ser humano, y es a través de lo que es el templo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando Dios está en el templo del Espíritu Santo, eso lo borra. Cuando Dios está en el templo, refiriéndose a nuestro cuerpo, nosotros vamos a honrar a nuestro Dios de la manera que Él se lo merece. Vamos a glorificar su nombre. Él logra el objetivo, el propósito, que es sernos hechura suya, a su semejanza, a su imagen, y poder vivir una vida no tan solo en agradecimiento, sino en felicidad en conjunto a nuestro Creador. También es importante señalar que vimos la organización y cómo es la división de este santuario. Esto nos hace concluir que Dios, su deseo, su propósito es morar con su pueblo, y si éste lo obedecía, cumplir su propósito. Miren la siguiente cita que se encuentra en Levíticos 10:10 y dice: para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y entre ¿qué? Entre lo limpio. En otras palabras, Dios quería enseñar al pueblo porque no quiere que el ser humano sufra. Cuando nosotros somos obedientes a su ley, nosotros vivimos en libertad. En cambio, cuando nosotros no somos obedientes a su ley, vivimos en esclavitud del pecado. Y Dios ama al ser humano. Él quiere Él se preocupa por nuestro bienestar. Él quiere que nos vaya bien. La necesidad que el pueblo aprendiera de los estatutos, ¿saben para qué eran? Eran para que le enseñaran a todas las tribus, razas,
pueblo, a todas las generaciones que les rodeaban, quién era Dios. Y cómo a través del pueblo de Israel Él quería bendecir a la raza humana. Y no tan solo bendecirla, era bendecirla, rescatarla. Porque todo prefiguraba a la obra de redención que se está haciendo en el cielo por ti y por mí. Así que este estudio que estamos haciendo del santuario nos lleve a nosotros poder fijar nuestra mirada en Jesús, que es quien está ahora mismo en el santuario celestial, intercediendo por la raza caída. El enemigo quiere destruir, pero Dios nos quiere dar libertad. Dios nos quiere dar una vida eterna a su lado. Y que esto nos inste a seguir estudiando y poder nosotros instruirnos del plan de salvación para tu vida y para la mía. Así que vamos entonces a orar para concluir este tema. Espero que haya sido de gran ayuda y que podamos seguir aprendiendo todas las cosas hermosas relacionadas al ministerio de Jesús. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos, oh Dios, porque tocas nuestros corazones para seguir aprendiendo de ti. Ayúdanos a nosotros poder depositarnos, para nosotros poder entregarnos completamente a ti. Trabaja en nuestras vidas y danos el valor, danos la fortaleza, Señor, de nosotros mantenernos en tus pisadas. Nosotros agradecer lo que haces por nosotros. Gracias por tu intención de querer siempre mejorar con tu pueblo. Ayúdanos a abrirte nuestro corazón, Señor. Trabaja en nuestra vida y límpianos, Señor. Purifícanos y restauranos. En nombre de Jesús. Amén.